¿Qué mejor que comenzar el módulo de estadística hablando sobre la distribución normal, siendo esta pues una de las distribuciones más notables y más importantes a nivel de cálculo de probabilidades y de cálculos estadísticos en general? Bien, esta distribución normal viene definida por dos parámetros principales. Por una parte tenemos lo que conocemos como la media, mu, y por otra parte tenemos la desviación típica, que la vamos a denotar con la letra sigma. Bien, tanto la media como la desviación típica son, repito, pues los parámetros que van a definir a una distribución normal. La distribución normal se aplica sobre una variable estadística X y es una distribución que va a ser definida por mu, sigma. ¿Vale? Esto quiere decir que pues, los parámetros descriptivos o los valores que van a describir a la distribución normal son estos dos, y recordar o indicar que es una distribución continua. Continua significa, por ejemplo, que si yo voy a trabajar entre 0 y 1, ¿sí? La distribución me permite a mí pues tener infinitos valores entre 0 y 1. Puedo yo hablar de 0,5, 0,29, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que significa una distribución continua. Hago énfasis en esto, porque como veremos más adelante, con otro tipo de distribuciones no serán continuas y bueno, esa será una de las principales diferencias. Bien, para seguir avanzando, pues decir que la distribución normal viene definida por lo que se conoce como una campana de Gauss. La campana de Gauss tiene la forma que vemos acá en este dibujo y pues es una de las principales características de esta distribución, que los datos se distribuyen de la siguiente manera, ¿vale? Tipo una campana que lleva por nombre campana de Gauss y que matemáticamente viene descrita por esta función, ¿sí? Por esta fórmula, que se llama la función de densidad de probabilidad. Y básicamente la función lo que nos está dando es el área bajo la curva de la campana de Gauss. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el área bajo la curva? Justamente por eso es que viene definida como una integral. Al ser una integral, si yo calculo la función para un z0 cualquiera, ¿sí? Que es lo que llamamos la probabilidad de que z sea menor o igual que un z0, entonces el valor que voy a obtener al resolver esa integral va a ser el área que se encuentra bajo la campana de Gauss desde menos infinito hasta el valor de z0. Bien, eso por una parte. Por otra, pues, debo indicar que, para no asustaros, que no vamos a estar resolviendo ninguna integral acá, sino que estos valores de, de probabilidad los vamos a buscar o vamos a trabajarlos con una tabla que se llama la tabla de distribución normal estándar o tipificada, en la cual podremos buscar el valor de dicha integral para diferentes valores de z0. Bien, más adelante ya comenzaremos a trabajar con la tabla, pero por ahora pues quiero hablar un poco de cuáles son las principales características de una campana de Gauss. Bien, la primera es que es simétrica, ¿de acuerdo? Es simétrica respecto a su centro. ¿Vale? En este caso tengo dibujada una campana que está centrada en un mu igual a 0 con una desviación típica de 1. Entonces aquí en 0 tendríamos la media y la desviación típica la tengo marcada acá justamente en 1, de tal manera de que este valor sería mu más sigma, ¿sí? La media más la desviación típica y acá tendría la media menos la desviación típica. En esta ventana de probabilidades, yo voy a encontrar, pues, si yo calculo la probabilidad de lo que está encerrado aquí en esta zona, en un área que está entre media menos desviación típica y media más desviación típica, se encontrará el 68,26%, si se encontrarán el 68,26% de los datos. Bien, esto lo indico pues como un dato curioso, ya que estamos hablando de las propiedades de, de la campana de Gauss. ¿Sí? Si yo tengo
cualquier distribución, no sé, de estaturas de, de las personas en una población, ¿sí? Y yo logro definir esa variable estadística con una distribución normal centrada en mu y con una desviación típica de sigma, y yo calculo el área bajo la curva que se encuentra entre mu menos sigma y mu más sigma. Allí en esa región se encontrarán el 68,26% de los datos. Bien, repito, esto lo digo pues como a modo de curiosidad, ya que estamos hablando de las características de una desviación, de una distribución normal. Sin embargo, pues en este curso no estaremos trabajando con, con este dato precisamente. Bueno, otra de las características es que si yo calculo el área entre menos infinito y más infinito, es decir, el área total de lo que se encuentra debajo de una campana de Gauss, pues me tiene que dar 100%, o dicho en modo de probabilidad, me tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos hablando de que tenemos una campana de Gauss, que el área bajo su curva, el área total bajo su curva es 1, que el área encerrada entre el centro y más menos la desviación típica será el 68,26% o 0,6826, y pues definir lo que es el punto, el valor de sigma, que lo tenemos acá, es justamente donde se encuentra el punto de inflexión del gráfico de la campana, ¿vale? Entonces, justamente aquí viene con cierta curvatura y acá la cambia, ¿vale? Eh, Todo esto, les recuerdo, pues lo estoy indicando pues para que aprendamos a reconocer pues las principales características y cómo se comporta una campana de Gauss al yo variar tanto el centro como la desviación típica. Para verlo de una manera un poco mejor y más didáctica, podríamos utilizar en la aplicación o la página web de GeoGebra, y aquí lo que tengo dibujada es una campana de Gauss donde podríamos variar el mu o la media. Yo puedo movilizarla, por lo menos puedo centrarla en 3.3, fijémonos cómo la campana se desliza hacia acá, o puedo moverla hacia números negativos también. Por otra parte, puedo modificar el valor de sigma. Recordemos que sigma es justamente donde ocurre el punto de inflexión. Entonces, distribuciones que contengan sigmas más grandes van a ser distribuciones que están mucho más dispersas, ¿sí? Y valores de desviaciones típicas más pequeñas, menores que 1, van a implicar pues que los datos, la mayoría de los datos van a estar más centrados o más localizados alrededor de la media. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, pues aquí yo voy a poder tener, ¿sí?, diferentes puntos donde voy a centrar la distribución y diferentes valores de qué tan dispersa o más dispersa o menos dispersa va a ser la distribución con la que estoy trabajando. Por supuesto que nos va a interesar mucho trabajar con lo que se llama la distribución normalizada, que tiene centro en 0 y tiene una desviación típica de 1. Bien, y como vamos a ver en lecciones más adelante, nos va a interesar conocer un procedimiento para que podamos coger cualquier desviación, cualquier distribución normal centrada en cualquier punto y con cualquier desviación típica, y convertirla en una distribución normal 0,1. El siguiente paso para ya ponernos a trabajar con distribuciones normales es pues, aprender a utilizar la tabla de distribución normal estándar. Acá lo que tenemos es una tabla que nos indicará cuál es el valor, ¿no? Aquí lo tenemos, cuál es el valor del área encerrada por la función de probabilidad entre menos infinito y el valor z0 que nosotros indiquemos. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que estoy colocando acá, justamente, la probabilidad de z menor o igual que z0, y buscando el valor justamente en esta tabla, vamos a obtener el área bajo la curva. Por poner un ejemplo
puntual. Si yo quiero obtener la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,25, ¿vale? Por decir algo, yo tendría que irme a la tabla, justamente aquí a la izquierda, a 2,2. ¿Sí? Aquí estoy en 2,2, ¿vale? Y el segundo decimal lo vamos a indicar a partir de los números que tenemos acá en la parte superior de la tabla. Entonces sería 2,25 sería este número que dejamos acá encerrado, ¿vale? Que se encuentra justamente 2,25. Entonces el valor sería 0, aquí lo tenemos, 9878. ¿Sí? 0,9878. Importantísimo. La tabla nos va a indicar únicamente valores de z menores o iguales que z0. ¿Sí? Si yo tuviese que calcular las probabilidades para z menores o iguales que números negativos, o las probabilidades para z mayores o iguales a un número, ¿sí? En ese caso, no puedo usar la tabla de manera directa, ¿vale? Tengo que utilizar, pues, algunos cálculos, aproximaciones adicionales para poder venir a la tabla, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos cálculos o esas consideraciones? Pues lo tenemos acá resumido en esta parte de la tabla. Recuerden que esta tabla y todo el material lo pueden descargar en la pestaña de materiales. Bien, este resumen que nos indica que podemos buscar en la tabla de manera directa los zetas menores o iguales a un número positivo. Para mayores o iguales a un número, tengo que hacer el trabajo de hacer 1 menos la probabilidad de z menor o igual a ese número. Igualmente, para zetas menores o iguales a un número negativo, tengo que hacer lo mismo que dice acá, ¿vale? Hacer 1 menos la probabilidad del número positivo. Igualmente, tenemos acá el caso para zetas mayores o iguales a un número negativo y zetas comprendidos en un intervalo, ¿vale? Ejemplos y la explicación correspondiente a cada uno de los casos que hemos visto en esta tabla, lo vamos a ver a continuación con algunos ejercicios.